Muchas gracias, Luis. Invito a Alicia y Regina si quieren pasar como para responder algunas de las preguntas. Les recuerdo mientras las van preparando y por favor levanten la mano cuando tengamos el panel preparado, que comenzamos con las particularidades estadísticas de la transformación de ingesta de recordatorio 24 horas a ingesta usual. Luego Regina habló sobre las particularidades y barreras en la recolección de datos, haciendo especial énfasis en la región. Y recién Luis, el desafío que implican los estudios de cohorte para la evaluación no solo de dieta, sino de otras características vinculadas con enfermedades crónicas. Enrique. Bueno, yo soy Enrique Avellá del Ministerio de Salud. Es una pregunta para Alicia Carriquiri. Esta posibilidad de captar la varianza intrasujeto, que requiere una segunda medición de recordatorio. Son 3 preguntas. ¿Cuál es el intervalo mínimo entre las 2 mediciones? La segunda pregunta, si hay que anticipar esta segunda medición. Y la tercera, que en parte la planteó Regina también, es ¿qué proporción de la población tiene que estar teniendo una segunda medición? Muy buenas preguntas, muchas gracias. La primera pregunta es súper importante. ¿Esto está vivo? Ok. La primera pregunta es importante, el intervalo que debe haber entre las 2 recordatorios. Y ahí, idealmente, uno tendría que tener al mínimo 2 o 3 o 4 días entre un primer recordatorio y el segundo. Pero como nuestra querida amiga Luz Mariela sabe muy bien, a veces la práctica y la teoría no están totalmente de acuerdo. Si tú estás enviando entrevistadoras a la selva, no vas a dejarlas en la selva durante 3-4 días, así que tomas las informaciones en días consecutivos. Esto se debe a que hay una correlación entre lo que comemos en un día y lo que comemos al día siguiente, ya sea porque comemos restos o porque no comemos lo mismo. Y esa correlación afecta los resultados estadísticos. Así que en Estados Unidos se dice, en el NHANES, el mínimo son 2 días y el máximo son 2 semanas, más o menos. En cuanto a anticipar, no. Idealmente uno no anticipa porque la gente se prepara y come diferente. Así que generalmente no. Regina hizo un comentario sobre la diferencia en metodología. Típicamente el primer recordatorio se hace en persona, el segundo se hace por teléfono. Eso es relativamente fácil de corregir desde el punto de vista estadístico. Hay una diferencia en el reporte de la gente. ¿Y la otra era, cuál era? Estás hablando con una estadística. La estadística te va a decir cuanto más mejor. En Estados Unidos el 100% de las personas tienen un segundo recordatorio y eso por supuesto es lo ideal. Uno tiene que pensar en el número de observaciones mínimas que uno necesita para estimar una varianza con cierto grado de confiabilidad. Eso se puede calcular y se puede calcular, pero en general si tú quieres utilizar un I%, no menos de 30 a 40 personas en cada grupo etario debería tener un segundo recordatorio. Así si estás con menos de 30 a 40 personas por cada grupo, entonces una posibilidad es combinar diferentes grupos. Por ejemplo, decir, voy a combinar todas las mujeres mayores de 19 años, todas las mujeres adultas, hacer una estimación de la varianza intrapersona utilizando todas las mujeres juntas y luego utilizar esa misma varianza estimada de todas las mujeres para ajustar los distintos grupos de edad de mujeres, por ejemplo. Estás haciendo algunos supuestos, los supuestos son que el patrón de consumo o que la variabilidad de día a día es similar entre todos esos grupos, pero en general esos supuestos son bastante robustos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta del auditorio? Bueno, como estamos avanzados en la hora, yo quisiera pedirle a cada uno, por favor no nos levantemos de la mesa,
cada uno de los participantes en un minuto, de los participantes del taller, de lo que será este documento, cara a la cámara, no solo para los que están en el auditorio, sino para los que nos ven, nos cuente quién es y cuál va a ser la contribución en este capítulo para tener una idea de lo que va a versar la discusión. Para iniciar le voy a pedir a Laura López. Laura, mirando la cámara y con el micrófono, si podés identificarte y en un minuto cuál va a ser el centro de tu capítulo. ¿Cómo no? Bueno, en principio agradecer a CESNI y al Instituto Danone por la invitación a participar de este taller, y la propuesta en el capítulo que se me ha invitado a participar es hacer un abordaje general de lo que en verdad se ha expuesto en el simposio de hoy en cuanto a cómo se ha evolucionado en la utilización de los distintos métodos para evaluar la ingesta, desde la utilización de cada uno de ellos, cuáles son las características, las ventajas, las desventajas que representa su aplicación. Y, hacer una puesta al día de la necesidad de consensuar y de tener disponibilidad a los instrumentos necesarios tanto para guía en la aplicación de estas herramientas disponibles en nuestra región. Eso sería la primera parte del capítulo, y después tenemos intención de abordar otro tema no menor en esta metodología de evaluar la ingesta alimentaria, que es la aplicación de las recomendaciones nutricionales, y ver cómo ha evolucionado este concepto de recomendación nutricional a lo largo de la historia, desde la tradicionalmente concepto de una recomendación nutricional para prevenir la deficiencia de nutrientes, a la actualmente vigente también necesidad de recomendaciones nutricionales como preventivas de otro tipo de enfermedades. Y bueno, y sobre todo el correcto uso de la actual terminología y de la actual aplicación de las ingestas dietéticas de referencia, que son las que en general aplicamos en estas metodologías. Esta es la generalidad. Mañana seguramente vamos a definir mucho más estos temas junto con el resto de los participantes. Muchas gracias, Laura. Mirta, se ve muy poco desde aquí. Mirta, ¿dónde estás? ¿Mirta Crobeto? Ah, vas a tener que acercarte para que la cámara te tome. Mirta es decana de la Universidad de Playa Ancha, en Chile. Cuéntanos de qué va a tratar tu capítulo. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. Igualmente, yo voy a trabajar sobre las encuestas de presupuesto y gastos familiares, que es lo que yo he trabajado hace 30 años, mirando el patrón alimentario en Chile y los cambios que han ocurrido en estos años. Esa es mi área de estudio. Encuesta de presupuesto y gastos familiares, en forma indirecta utilizo los datos y hemos tenido buenos resultados con ellos, y es lo que permite hoy día describir el patrón alimentario y cambios que han ocurrido tanto en consumos aparentes, disponibilidad y nutrientes críticos en Chile. Muchas gracias, Mirta. Rosely Sicheri, que es investigadora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Rosely. Oh, gracias for the invitation. Oh, sorry. Vou evaluar o processo de validação de los métodos empleados na evolução de consumo alimentário, los riesgos dos métodos que são o consumo dia a dia e o consumo usual, e ideia e mostrar estudos desenvolvidos no Brasil e como usamos esses processos de validação nos estudos que fizemos. Muchísimas gracias. Manuel Lobo y Analía Rossi van a tocar el tema de el desarrollo de bases de datos. Si nos pueden resumir lo que va a ser el capítulo. Mirando la cámara, por favor. Mirando la cámara. Buenas tardes, mi nombre es Analía Rossi y vamos a desarrollar junto con Manuel Lobo, yo soy de San Miguel de Tucumán y Manuel Lobo de Jujuy, y vamos a hablar sobre el desarrollo de base de datos y tablas de composición de alimentos, la situación actual de la Argentina y cómo cómo está trabajando Argentina para lograr tener su tabla de composición de alimentos, las actividades que hemos desarrollado con Latin Food y Argen Food para lograr este cometido, que es bastante difícil. Bueno, básicamente es eso. Muchísimas gracias. María Isabel Bove y Florencia Cerruti van a hablar sobre las particularidades de la evaluación de la dieta en los niños más pequeños. ¿Nos quieres adelantar de qué se va a tratar?
Mira, rápidamente, yo creo que en los niños más pequeños tenemos dos elementos, lactancia materna y alimentación complementaria. Nosotros por años solo evaluábamos y le hacíamos mucho énfasis a la lactancia materna, pero realmente cada vez vimos más la importancia de evaluar el otro componente, que es alimentación complementaria, porque el éxito o no de la alimentación depende de esos dos componentes, los dos complejos, los dos con particularidades especiales. Simplemente decir la importancia de la alimentación en los primeros 2 años de vida, ya que es una época de gran plasticidad en la cual se programan muchas de las funciones y mucho de la salud futura. Y siguiendo las recomendaciones de la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, justamente integrar a la evaluación del niño menor de 2 años de la calidad de la alimentación, no solo mirar los indicadores de lactancia materna por separado, sino integrarlos a los indicadores de alimentación complementaria. Y en esa mirada integral, analizar y proponer nuestra experiencia en términos de las dimensiones de estudio, los indicadores nuevos que están propuestos, algunas experiencias en términos de cómo medir o cómo evaluar la alimentación perceptiva, que es aquello que no es solo lo que se consume, sino cómo se le da de comer al niño, en qué ambiente se le brinda esa alimentación, que incide también en los resultados, en lo que es el estado nutricional. Y bueno, desde nuestra experiencia con Isabel, estábamos sacando las cuentas desde el año 96, que venimos haciendo un proceso de evaluar primero la lactancia materna, luego la alimentación complementaria, a través de diferentes etapas en las cuales hemos ido como complementando y avanzando cada vez un paso más. El último paso en mi caso es la encuesta nacional de primera infancia, que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Estadística y la Universidad de la República, que es la primera vez que se hace un estudio de este tipo en el Uruguay, y además con una característica de que va a ser un estudio de panel, que ya hay 2 olas más financiadas. Así que vamos a estar cerquita compartiendo esta información en breve. Gracias. Muchas gracias, Marisabel y Florencia. María Daniela de Fagó va a discutir la disponibilidad y existencia de software para análisis nutricional en la región. ¿Nos quieres adelantar algo? Sí, cómo no. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por las presentaciones de hoy. El capítulo que me toca encabezar tiene que ver con esto de las aplicaciones que tiene la informática y algunos tipos de software en lo que es la evaluación de la ingesta alimentaria y la nutrición, cuáles son sus utilidades, ventajas, desventajas, siempre en vinculación con algunos temas que se tocaron hoy, como lo que es diseños de estudios epidemiológicos, algunos también, y el desarrollo de bases de datos de alimentos, y algunas experiencias que tenemos ya en la región, en nuestro país, y qué necesidades seguramente van a surgir a partir del desarrollo de este capítulo. Muchas gracias. No, gracias a tu participación. Verónica González y Alicia Rovirosa van a discutir la utilidad de plataformas de comunicación en tiempo real para mejorar la captura. ¿Nos quieren comentar algo? Hola, bueno, gracias por la invitación. Yo trabajo en el gobierno de la ciudad y voy a comentar un poco la experiencia de lo que fue el uso de una plataforma diseñada por CESNI para la primera encuesta alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires, que se realizó en 2011, que si bien se hacía en papel, permitió por un lado mejorar la comunicación en todo el equipo de campo y nivel central y codificar los alimentos del recordatorio de 24 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Marta Sanabria, de Paraguay, va a hablarnos sobre las particularidades de las encuestas en poblaciones indígenas, tanto en alimentos como en los abordajes para la captura de información. Marta. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta participar en la parte de este taller. Tiene desafíos muy interesantes. En relación a la parte del capítulo con respecto al abordaje para realizar encuesta alimentaria a pueblos indígenas, el capítulo va a tener primeramente la parte de características de dietas centrales, cuáles han sido algunas características de las dietas, digamos, de los pueblos indígenas, principalmente Paraguay. Tenemos, digamos, alguna experiencia con relación a la parte de algunas comunidades indígenas, tanto del área, digamos, central como el área occidental, al igual que otros países, como por ejemplo la encuesta nacional indígena que se realizó en Brasil, algunas otras que se hicieron en Chile, en la parte de los pueblos mapuche, y ampliarlo también con otras que tengan en la parte de región de Argentina.
Principalmente en esto también vamos a incluir en el capítulo la participación de un antropólogo para tener en cuenta toda esta cosmovisión, digamos, los pueblos indígenas en cuanto a la parte de los mitos con relación a la parte de las características, qué alimentos estarían prohibidos o no, cuál es la característica, qué patrones de consumo alimentario tienen o no, y relatar también, digamos, algunos de los pasos que estamos viniendo o realizando, cuál sería la implicación de las políticas públicas en base a estos patrones alimentarios, y que sería, digamos, como muy interesante, sobre todo la parte de la riqueza de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Gracias, Marta, va a ser muy interesante el capítulo. María Luz, te he perdido. Luz Mariela Manjarres, que se ha venido desde Colombia y ha sido responsable y es responsable del diseño de la encuesta. ¿De qué va a versar tu capítulo? Buenas tardes, muchas gracias a todos. Nuestro capítulo va a tratar de la experiencia que hemos tenido en Colombia, en un país que tiene una diversidad cultural muy grande, desde personas indígenas, estratos, ustedes conocen, demasiado bajos, personas que han sido desplazadas, hasta estratos sociales del más alto perfil. Con unos recursos limitados, como pasa muchas veces para este tipo de estudios. Entonces, ¿a qué hemos tenido que recurrir para tratar de hacer encuestas que sean apropiadas? Entonces es más hablar de cómo se deben de adaptar estas encuestas a algunas circunstancias que difieren mucho de lo que han avanzado en Europa, porque realmente nosotros tenemos unas condiciones que son diferentes. Y cuando el doctor dice que me muero de ganas de que no se admiten, pues que no son viables recordatorios de 24 horas en papel, muchas veces por las condiciones que vimos en Colombia, hemos tenido que recurrir a ellos, y cómo también se pueden obtener datos válidos que pueden ir mejorando y reconociendo que somos nosotros los de América Latina, cuáles son nuestros alimentos, nuestras preparaciones. Entonces es tal vez contarles mi experiencia, qué hemos hecho y cómo seguramente algunas cosas las podrán apropiar y seguramente muchas las podremos mejorar con el avance de la ciencia. Gracias. Muchas gracias. Nicolás Gossás nos va a versar de la modelización de la sustitución de alimentos y qué impacto tiene en la calidad de dieta. If you can explain in English, please, do it. Sí, buenas tardes. No hablo muy bien español y me voy a hablar en inglés. The chapter will develop on the fact that food choices is something very important, and very important also to understand the dynamic of food consumption at each time of eating occasion. And we will develop a new methodology that we have been working on in order to understand those dynamics and to see when we eat what are the different foods that can substitute, because from a meal to another we don't always eat the same food, and it's very important to understand what food can substitute to another, which kind of nutritional impact. Thank you, Nicolás. Ruiz López Ridaura, Ruiz, ahí estás. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las frecuencias de consumo para la asociación entre alimentos y nutrientes? Tengo entendido que ese es el capítulo. No, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Soy Ruiz López Ridaura del Instituto Nacional de Salud Pública, y el capítulo principalmente va a estar enfocado en el uso del cuestionario de frecuencia de consumo para la inferencia causal a nivel individual de la relación de nutrientes, alimentos y patrones con enfermedad, con el desarrollo de enfermedad, pero va a estar muy enfocado en por qué el uso de frecuencia de consumo para inferencia causal es la herramienta, o por lo menos yo soy de los defensores, como la herramienta ideal para evaluarlo. Y por otro lado también dentro de un contexto de estudio de corte, nosotros en México empezamos un estudio de corte de gran escala de más de 100,000 individuos, en el que tenemos contemplado la repetición de medidas de frecuencia de consumo, y también estamos por terminar un estudio de validación utilizando recordatorios de 24 horas. Entonces un poco en el contexto de estudios de corte con medidas de repetición de frecuencias de consumo, el tratar de decir las ventajas que tiene esta metodología para
acercarse a la inferencia causal de dieta y enfermedades crónicas principalmente. Bien. Gracias, Roy. Finalmente, y para cerrar, yo le voy a pedir a María Elisa Zapata. María Elisa ha trabajado activamente en la organización de esta reunión, que es un proceso largo, que ha tenido varios meses, desde la definición del programa hasta la convocatoria, y ha trabajado particularmente en uno de los carteles que ven detrás mío, que es la organización incipiente de un consorcio de instituciones que bajo la metodología de red puedan trabajar para la mejor obtención de información dietética en población. Así que, María Elisa, agradeciéndote lo que has hecho hasta ahora en el aspecto operativo de esta reunión, te invito a que nos presentes cómo es la iniciativa de la Red Comer. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente a pesar de que ya es tarde y todos estamos cansados. Realmente es un placer poder estar coordinando o organizando y poder participar y estar con expertos de la talla que hoy podemos compartir y tenerlos acá en Argentina y poder aprovechar todo lo que saben y todo lo que han trabajado para que transmitan nuestra experiencia. Y justamente el objetivo que nosotros tenemos con la red es formar un consorcio de escuelas de nutrición, de instituciones y de grupos que estén interesados en investigar, para investigar mejor, para tener más información, mejor información y justamente utilizar la información que se va a producir en este taller como material de capacitación y que la red sea un lugar de encuentro y un lugar para compartir y para poder mejorar la información epidemiológica, nutricional que tenemos en Argentina. Así que muchas gracias a todos por estar presentes y a finales de año estamos esperando poder invitar a todas las escuelas de nutrición y a las instituciones que trabajan en investigación alimentaria para conformar la red y para empezar a trabajar todos juntos en justamente esta misión que tenemos, que es hacer más y mejor información epidemiológica nutricional para nuestra población. Gracias, María Elisa. Bueno, le hemos dado fin a un simposio muy apretado y para algunos termina un día y para otros comienza en la preparación de los siguientes 3 días que van a ser de una muy rica discusión. Así que yo estoy muy entusiasmado, espero que compartan el entusiasmo y les agradecemos a todos ustedes por la presencia y acompañarnos hasta ahora. Muchas gracias.